este lugar, al lugar de donde viniste hace tiempo. Mientras tanto deberás de confiar en las sutiles señales del momento. No te pierdas en medio del caos, mira la luz dentro de ti. No te pierdas, no cedas el mando, mira la luz dentro de ti. A ver, yo soy Juan Carlos Manzaneda, soy arquitecto y ¿Me oís ahora? Soy arquitecto, me dedico a la bioconstrucción, hice un máster en bioconstrucción y soy el técnico de embarro en Cataluña. Entonces hoy lo que quiero presentaros es una charla, es construir con tierra, cómo hacer un hábitat saludable con tierra. Entonces, primero me gustaría hacer una pequeña introducción de lo que es un hábitat saludable para luego ver cómo la tierra nos va a facilitar poder conseguirlo. A ver, lo primero es introducirnos en el contexto. Estamos en entornos cada vez más contaminados y menos saludables, pero no solo desde el exterior de las ciudades y los pueblos que vivimos, sino en el interior. La calidad del ambiente interior es fundamental, ¿no? para el organismo, porque estamos la mayoría de tiempo de nuestra vida en el interior de edificios, ¿no? Y no le damos la suficientemente importancia, y lo que sucede además es que en muchos casos nos encontramos con que la calidad del aire del interior de los edificios es peor que la del exterior. Tenemos más tóxicos en el interior. Entonces vamos a ver lo que necesitaríamos para las condiciones que tendríamos que tener para tener un edificio saludable. Lo primero que tendríamos que tener es una vivienda que respire, o sea, nuestra piel lo que hace es evaporar la humedad, el agua para controlar la temperatura, y a la vez podemos eliminar los tóxicos, ¿no? Nuestra segunda piel, que sería la ropa que llevamos, también debería ser permeable. Si nos pusiéramos una camisa impermeable, pues estaríamos sudados y acabaríamos molestos, ¿no? Y lo ideal sería también que no nos propiciara tóxicos. Sin embargo, las viviendas no solo las hacemos impermeables, sino que las hacemos con cantidad de tóxicos. Los productos que utilizamos para la construcción y los que utilizaremos para vivir, como veremos más adelante, pues nos aportan muchos tóxicos. ¿Qué pasa? Cuando estamos en un edificio generamos generamos vapor de agua, ¿no? Entonces lo que pasa es que dentro hay un diferencial de vapor de agua con respecto al exterior, hay más presión de agua. Entonces este vapor de agua lo que va a querer es salir hacia el exterior, pero si encuentra una barrera impermeable, lo que va a hacer es que se va a quedar en la membrana impermeable, se va a condensar y va a generar problemas. Entonces lo que nos encontramos normalmente son edificios que están construidos con una piel totalmente impermeable, ya sea porque hemos usado hormigón armado o aislamientos no permeables, que son todos los derivados del petróleo, la espuma de poliuretano, los poliestirenos, y luego dentro también lo que ponemos básicamente son revestimientos impermeables, ¿no? Las pinturas plásticas o cualquier otro tipo de revestimientos plásticos. Aparte de esto, lo que hacemos es que le introducimos cantidad de tóxicos a la vivienda, desde el sistema de construcción hasta, por ejemplo, lo más importante son los acabados. Las pinturas suelen tener muchos tóxicos, pero los aislamientos también. Luego todo el mobiliario que introducimos también tiene muchos tóxicos. Los muebles tienen formaldehídos, todos los productos de limpieza y todos los productos que utilizamos para hacer la vida cotidiana también nos están aportando cantidad de tóxicos, ¿no? Podríamos hacer un listado de todo, pero básicamente cuando abrimos un armario de limpieza, ahí es un arsenal de tóxicos. Y luego también pues la mayoría de productos que tenemos dentro de casa pues también nos van a aportar tóxicos, y los electrodomésticos. ¿Qué más debería cumplir la vivienda? Tendríamos que generar un ambiente interior sano. Para generar un ambiente interior sano, la calidad del aire, lo que necesitamos
es no tener materiales sintéticos. Los materiales sintéticos lo que hacen es que con el roce con el aire nos va a generar cargas electrostáticas, ¿vale? Además, todo esto se potencia si tenemos un sistema de calefacción por convección. Eso significa mover el aire. Cuando movemos el aire, lo que hacemos es mover el polvo, y además, si se va rozando este aire con los materiales sintéticos, los que vamos a generar son cargas electrostáticas. Que si además tenemos electrodomésticos, motores y demás aparatos con motor, lo que vamos a hacer es potenciarlo y tener un exceso de iones positivos en el ambiente, que lo que van a hacer es que nos van a generar un malestar. ¿Vale? También esto se potencia, deberíamos evitar los campos electromagnéticos, ¿no? Podemos tener los artificiales, que son los que generamos nosotros, y los naturales. Entonces, en los artificiales, sobre todo, lo más importante es la instalación eléctrica. Deberíamos tener una buena instalación eléctrica y sobre todo una buena toma de tierra, porque cuando es como nosotros, ¿no? Cuando estamos cargados electrostáticamente, si caminas por el césped o por el campo, te descargas, ¿no? Pues la casa necesita una buena toma de tierra también para poder descargarse. Deberíamos evitar también todas las conexiones inalámbricas, los wifi, los teléfonos tecnología DEC. O sea, muchas veces nos fijamos en las antenas de telefonía que tenemos delante, que generan mucha alarma, pero a lo mejor nos colocamos dentro un teléfono inalámbrico de estos con la tecnología DEC, que lo que al final nos hace es tener mucha más campo electromagnético dentro de casa que la propia antena que tenemos delante, ¿no? Entonces, toda la radiofrecuencia, todos los aparatos que tenemos por ondas, deberíamos intentar tenerlos por cable. Tema muy importante, sobre todo las zonas de descanso. Cuando estamos en el dormitorio, cuando estamos en la zona de estar, sí que deberíamos evitar los transformadores. Es muy típico, por ejemplo, en la mesita de noche poder tener el radiodespertador. El radiodespertador está generando un campo electromagnético que lo que nos está impidiendo por la noche es descansar, ¿no? Con un reloj de pilas, un radiodespertador a pilas, ya lo solucionaríamos, o intentando tener una buena instalación con unos desconectores, o bueno, al final se trata de que todas estas ondas no nos afecten, ¿no? Tendríamos que evitar también la alta frecuencia de la telefonía, alejarnos de los transformadores. Hay viviendas que están pegando un transformador. O evitar también campos electromagnéticos como los que puede generar una calefacción eléctrica, ¿no? Por el suelo, un suelo radiante eléctrico nos va a generar un campo electromagnético en toda la vivienda que muy perjudicial, ¿vale? Y aparte de los campos electromagnéticos artificiales, para conseguir un hábitat saludable necesitaríamos también considerar los campos magnéticos naturales. Entonces, bueno, la Tierra tiene un campo magnético natural y toda esta energía se va emitiendo, pero no se emite de una forma continua, sino que hay una serie de redes y hay una serie de alteraciones y puntos que pueden ser perjudiciales, ¿no? Donde tenemos fallas, donde hay minas, donde hay corrientes de agua. Para esto es necesario o conveniente hacer un estudio geobiológico para estudiar las zonas que, como mínimo, las zonas de mayor estancia, la cama, los dormitorios y demás deberían estar colocados en zonas neutras para que no nos afecten. Si os interesa el tema, mañana me parece que viene Alicia Torno por la mañana, que habla de geobiología, y ella os explicará mucho más sobre esto. La otra parte sería esto era una pequeña pincelada de lo que es un hábitat saludable, de lo que debería ser, para ahora ver cómo con la tierra lo vamos a poder conseguir. Entonces, lo primero que me gustaría es explicaros qué es la tierra, ¿no? La tierra o el barro o la tierra arcillosa, que es básicamente la que vamos a usar en construcción. Tenemos una serie en su composición una serie de sustancias que no nos convienen, como es la materia orgánica y las sales minerales, que deberíamos evitar, ¿no? La materia orgánica la encontramos siempre en la primera capa, la capa vegetal, que esa para la construcción la tenemos que desechar. Es donde están todas las raíces, las plantas, la materia orgánica en descomposición, y en principio no es conveniente, ¿no? Igual que las sales minerales. Si tenemos un exceso de sales minerales no nos convendrá para nuestra tierra de construcción. Básicamente la tierra se va a componer de dos grandes componentes, lo que son los áridos
que es la estructura, y el ligante, que es el pegamento, que es la arcilla, ¿vale? Entonces la estructura, en función del tamaño, la denominaremos de una manera o de otra. O sea, por encima de 60 milímetros consideraremos que son las rocas o las piedras. Luego están las gravas, que van de 2 milímetros a 60 milímetros. Luego está la arena, que va de 2 milímetros a 0,06 milímetros. Y luego tenemos ya unas partículas muy pequeñas, que son los limos, que van de 0,06 a 0,002 milímetros. Pero es un árido, que luego veremos la diferencia de los limos con las arcillas, porque no tienen nada que ver. La arcilla, que es el pegamento de la tierra, es el ligante, son unas partículas que son inferiores a 0,002 milímetros, o sea, son unas partículas muy pequeñas, y realmente es el elemento clave que nos va a permitir todas las propiedades y las ventajas que tiene construir con tierra. Todo nos lo va a proporcionar la arcilla. Entonces, para eso vamos a centrarnos en la arcilla, y empezaremos por la composición. La arcilla es un material que proviene de la descomposición durante millones de años de las rocas madres, que tienen feldespato y otros minerales, y pueden ser de dos tipos. Las arcillas primarias, que son las que encontramos cerca de donde se ha descompuesto la roca, básicamente en alta montaña, y solo hay una, que es el caolín, que no se ha contaminado durante el proceso de descomposición por el camino, y son arcillas muy puras, pero luego veremos que tienen muy poca cohesión. En realidad no es una arcilla que nos interese, bueno, nos interesará para según qué cosas. Y luego está el resto de las arcillas, que son las secundarias, que son las que durante su formación se han desplazado y han ido cogiendo, arrastrando sedimentos, y se han mezclado con otros materiales que son los que le van a dar las propiedades, ¿no?, de la arcilla y los diferentes tipos de arcilla. Lo importante es tener en cuenta que es una estructura muy pequeña, o sea, es por debajo de 0,002 milímetros. Esto es lo que nos va a explicar el comportamiento. Aparte de ser muy pequeña, es una estructura laminar, hexagonal, y que se une mediante unas cargas eléctricas, con lo cual lo que tenemos al final es unas partículas muy pequeñas, muy planas, y con una gran superficie específica, que puede llegar hasta 1000 metros cuadrados en un gramo de arcilla. O sea, las láminas estas que están planas en un gramo de arcilla, si las pusiéramos todas desplegadas, podrían ocupar hasta 1000 metros cuadrados de superficie, lo que son 2 canchas de baloncesto, que es una pasada. Y esto es lo que nos va a explicar gran parte del comportamiento de la arcilla. En función de esta superficie específica que tenga, nos dará una capacidad de cohesión y unas propiedades diferentes. Lo que nos va a aglutinar y alterar la fuerza de cohesión y de unión entre estas láminas es el agua. Nosotros, cuando tenemos la arcilla y le añadimos agua, lo que hacen estas láminas es que se desordenan y resbalan entre sí, con lo cual lo que hacen es que se ablanda y tenemos una masa plástica que podemos moldear. Y luego, cuando se seca, lo que hace es que el agua, al perderse, estas láminas se vuelven a ordenar, por así decirlo, y quedan unidas por cargas eléctricas, de manera que cuando se seca puede quedar duro como una piedra, pero es un proceso siempre reversible. Esto es muy importante. Es un proceso que, si volvemos a aportarle el agua, volverá a reblandecerse. Entonces, este agua es el que llamamos el agua libre. Es el agua que, al añadir o al perder, va a endurecer o va a ablandarse. Pero es un proceso que siempre vamos a poder, que es reversible, siempre lo vamos a poder hacer. Y luego, por otro lado, tendríamos lo que es el agua de cristalización o el agua estructural, que esta es un agua que está enlazada químicamente. ¿Qué pasa? Esta se pierde, bueno, lo que no he dicho es que la anterior se perdería por encima de los 100-105 grados, ¿no?, que es cuando evapora el agua, ¿no? Si quisiéramos tener una muestra seca, la pondríamos en el horno a esa temperatura y nos quedaría la arcilla seca. Esto puede ser útil para comparar según qué muestras, ¿no? Pero luego el agua estructural es la que está enlazada químicamente dentro de la arcilla, ¿no? Esta desaparece a partir de los 400 a 900 grados, depende del tipo de arcilla, pero entonces ya desaparece de una manera irreversible, que es lo que pasa cuando se cuece la arcilla. Entonces ya tenemos cerámica, porcelana o otro tipo de productos, pero ya han perdido totalmente lo que son las propiedades de la arcilla, que luego veremos con detalle.
y además de una forma irreversible, porque ya tenemos un material con otras características, más dureza, mejor comportamiento según qué cosas, pero ha perdido todas las propiedades que podamos enumerar ahora. Los tipos de arcilla más habituales que encontramos es la kaolinita, la ilita y la momorilonita. Son las más habituales, tienen estructuras bicapa y tricapa, pero bueno, estos son temas ya más técnicos que tampoco no quiero entrar aquí. Lo importante es saber, cuando tenemos una tierra arcillosa, saber diferenciar si realmente es una tierra con mucha arcilla o con mucho limo, porque tanto las arcillas como los limos son partículas tan pequeñas que cuando las tenemos no las podemos diferenciar a simple vista. Son brillantes, son muy lisas y bueno, lo que os voy a explicar son algunas pruebas que podemos hacer para saber si una tierra es arcillosa. Lo primero, si cogemos un poco de tierra y la humedecemos y nos la ponemos en la mano, lo que veremos es que la arcilla, si tiene mucho contenido en arcilla, será pegajosa. Notaremos cierta atracción a la hora de cuando juntemos los dedos al separarlo. O al hacer una bola, lo que notaremos es que queda bastante cohesionada, ¿no? O por ejemplo, después de haber manipulado esta tierra, si nos enjuagamos las manos, si se nos va muy fácil lo que es toda la tierra, será que tiene poca arcilla y tiene muchos limos, porque el limo es un árido, como hemos dicho antes, no tiene ningún poder ligante, es una piedra pero muy pequeña. En cambio, si nos queda la arcilla metida, si nos quedan restos en las uñas, si nos cuesta mucho de quitar, es señal de que tenemos mucha arcilla, ¿no? Otra prueba sería hacer un churro delgadito de 2 o 3 centímetros y enroscarlo y ver si se puede hacer como una rosquilla y se agrieta o no se agrieta. Si se agrieta es que tiene poca arcilla, si no se agrieta pues podríamos entender que tiene mucha arcilla, o si hacemos un churro y lo ponemos en una mesa y lo vamos empujando, depende de la superficie que aguante hasta romperse, nos dirá también la cantidad de arcilla que tenemos. Otra prueba sería hacer una bola de unos 4 centímetros de diámetro y tirarla desde 1,5 metros de altura al suelo y ver qué pasa, ¿no? Cuando cae. Si queda hecha una bola un poco aplastada, como si fuera plastilina, es señal de que es una tierra muy arcillosa. Si queda totalmente dispersada, pues es una arcilla, es una tierra con muy poca arcilla. Entonces normalmente lo que nos va a interesar es un término medio, que quede partida en varios trozos, aunque también depende de la técnica, que ya veremos más adelante que en función de la técnica que usamos nos puede interesar una tierra con más o menos arcilla, pero en principio nos interesa que tenga arcilla, porque aportarle áridos es fácil, pero la arcilla no es tan fácil de aportar, ¿no? Otra prueba que podemos hacer es la de sedimentación. Tenemos un bote, cogemos 1/3 de arcilla y el resto de agua, lo agitamos bien fuerte y lo dejamos unos 10 minutos, que es el tiempo necesario para que asienten todas las capas. Y en cambio la arcilla, si hay mucha cantidad, quedará todavía en la parte de agua de arriba. Es decir, que si este agua es muy transparente, será otra señal de que tiene muy poca arcilla, y si es muy turbia, pues podemos pensar que tiene bastante arcilla. También podríamos hacer la bola y cortarla con un cuchillo, y si vemos que el corte queda muy brillante, pues también es otra prueba de que es bastante arcillosa. Vale. Una vez que sabemos si nuestra tierra tiene arcilla o no, vamos a ver las ventajas que tiene construir con tierra arcillosa y cómo la arcilla nos va a ayudar a tener este hábitat saludable, que es el objetivo. La primera gran propiedad que tiene es la transpirabilidad. Tiene un coeficiente de difusión de vapor muy bajo. Eso significa que va a permitir que el vapor salga con facilidad. Tiene un coeficiente de 8 y todo lo que sea por debajo de 10 es un coeficiente muy bueno, ¿no? Entonces, si tenemos una pared de arcilla, lo que vamos a conseguir es que este exceso de presión de vapor de agua que tenemos en el interior, que generamos nosotros, que pueda salir con facilidad hacia el exterior y no nos genere problemas. La segunda gran propiedad que tiene es que es un material muy higroscópico. ¿Eso qué significa? Pues que absorbe, tiene mucha capacidad de absorber agua. Es un material que no solo nos va a absorber mucha agua del ambiente, cuando tengamos un exceso de humedad en el ambiente nos lo va a absorber,
y nos lo va a liberar cuando tengamos un defecto de humedad en el ambiente. Pero no solo esto, sino que lo va a hacer de una manera muy rápida, porque hay otros materiales como la madera que también lo haría, pero es mucho más lenta, ¿no? Entonces, si lo comparásemos con otros enfoscados, tanto la capacidad que tiene de absorción de agua como la velocidad es increíble, ¿no? Lo que el barro nos va a propiciar. Incluso en un baño, que es el caso extremo, si nos estuviéramos duchando y tuviéramos una pared de arcilla, no se nos empañaría el vidrio. O sea, tiene una capacidad de absorción muy rápida. Y la otra gran cualidad es que absorbe contaminantes. O sea, cuando nos absorbe esta humedad, no solo nos absorbe la humedad, sino que nos absorbe los contaminantes. Esta estructura laminar que tiene tan fina, lo que nos va a permitir es que tiene una capacidad casi ilimitada de absorber tóxicos y contaminantes. Por eso se usa pues en tratamientos de belleza, incluso en plantas depuradoras de residuos y cosas, se usan también arcillas para absorber todos estos contaminantes. Con lo cual lo que vamos a conseguir es que nos absorba este exceso de humedad y nos va a aportar esta humedad al ambiente cuando la necesitemos, y además nos la va a aportar sin tóxicos, con lo cual nos está purificando el ambiente. Y además nos va a mantener siempre una temperatura en torno al 50%, que es lo que buscamos, ¿no? Porque por debajo movernos en la franja del 40-60% es la óptima para la salud. Por debajo de un 40 podríamos tener problemas respiratorios, y por encima de un 60-70 podemos tener problemas de salud y sobre todo de condensaciones y problemas constructivos. Básicamente el agua es el que nos va a generar todos los problemas de la edificación. Entonces, solo con estas tres ventajas ya sería más que suficiente para conseguir un hábitat saludable. O sea, si tuviéramos una pared que permite la difusión del vapor, o sea, que permite que el vapor se vaya, que nos regula la humedad y que nos regula los tóxicos, con esto ya sería una mejora increíble, ¿no? Pero además tiene muchas más propiedades que ahora iremos viendo. Otra propiedad sería la temperatura superficial. Es un material cálido, no tiene una temperatura superficial fría como pueda ser un metal o una piedra, con lo cual nos va a aportar esta calidez y además nos va a evitar condensaciones superficiales si fuera el caso. Es un material también que no es tóxico. Lo podemos aplicar con las manos perfectamente y no nos hemos de preocupar si nos cae a cualquier sitio. Nos lo podemos meter en la boca si hace falta, que no nos pasaría nada. Es un material no inflamable, lo cual nos va a ir muy bien para la construcción, porque podemos hacer paredes y ya es un tema menos que nos tenemos que preocupar, ¿no? No solo de por sí la tierra no es inflamable, sino que además nos va a ayudar a proteger otros materiales de construcción que sí lo son. Por ejemplo, si hiciéramos una casa con balas de paja y la revocamos con 3-4 centímetros de tierra por el interior y por el exterior, conseguiríamos que la resistencia al fuego supere los 90 minutos, con lo cual tendríamos un material de construcción perfecto tendríamos un material no inflamable. Además, ¿qué conseguimos? Es un material reutilizable indefinidamente, siempre que no lo estabilicemos. Luego veremos que podemos estabilizarlo o no estabilizarlo y veremos cómo. Pero mientras no le añadamos ningún otro conglomerante, lo vamos a poder reutilizar infinitamente. O sea, podemos coger un revoco o un ladrillo de un adobe de hace siglos, lo volvemos a humedecer y vuelve a tener las mismas propiedades que tenía y lo volvemos a aplicar y queda igual que el día que lo aplicaron. O sea, es reutilizable indefinidamente, ¿no? Lo cual también es muy bueno porque podemos conservar un poco de ese material. Si un día tenemos que hacer una reparación o tenemos que hacer algo, pues siempre lo tenemos. ¿Qué más cualidades tiene? Pues el bajo impacto ambiental que necesita. Para su extracción necesitamos muy poca energía, por así decirlo, porque en comparación con otros conglomerantes como puedan ser el yeso, el cemento, la cal, los demás los tenemos que cocer, que es realmente donde necesitamos mucha energía. Además, como hemos dicho, la arcilla tiene un secado, o sea, como lo podemos usar indefinidamente, eso significa que tiene un secado sin transformación química, no como otros conglomerantes como el yeso, el cemento, los demás, que lo
lo que tienen es un fraguado, o sea, es un secado y es un endurecimiento irreversible. La arcilla, el secado que tiene es por evaporación de agua, se seca y endurece, pero lo volvemos a mojar y se vuelve a ablandar. Ahora veremos las técnicas que hay para construir paredes, ¿no? En función del tipo de la cantidad de arcilla que tengamos, pero en principio podemos hacer muchas cosas. También nos permite hacer refuerzos estructurales. Debido a su plasticidad le podemos añadir fibra, ¿no? Entonces no solo le podemos añadir fibra, sino que además le podemos añadir mallas. O sea, podríamos una pared que tuviéramos un peligro de que no esté muy cohesionada, le podríamos poner una malla, le podríamos poner arcilla, le podríamos poner fibra y le podríamos poner todas las que quisiéramos y conseguiríamos una pared súper resistente, que incluso lo que nos haría sería que a efectos de antisísmicos nos funcionaría muy bien y nos conseguiría el monolitismo de toda esa pared, ¿no? Lo cual para estructuras es muy interesante, ¿no? A la hora de reforzar y de estabilizar. ¿Vale? Entonces, una vez vistas todas las ventajas, también es un material que debemos conocer sus inconvenientes. Bueno, quedan ventajas, me he adelantado. Vale, entonces es un material que es muy abundante y natural, o sea, actualmente más de la mitad de la tierra todavía vive en casas de tierra. Aquí en España hay muchas zonas en Castilla que las casas son de adobe, básicamente, o en la zona de Lleida hay muchas casas de tapia y son casas realmente confortables, pero es que en todo el mundo realmente la tierra es un material que se ha utilizado desde tiempos remotos para la construcción y actualmente sigue vigente. Es un material también que tiene una reparación muy fácil y una aplicación muy fácil, o sea, tiene unas ventajas porque el tiempo de uso es ilimitado. Nosotros podemos estar utilizando la arcilla, nos tenemos que ir y volver al día siguiente, pues nos vamos y al día siguiente, si se ha endurecido, le añadimos un poco de agua y lo volvemos a poder utilizar, ¿no? Y además nos podemos equivocar si queremos, porque si la fastidiamos, pues lo volvemos a humedecer y lo arreglamos. Con lo cual esto es una característica también muy, muy importante. Otra cosa es que no genera residuos. Todo lo que se nos caiga lo podemos ir recogiendo y lo podemos reamasando y lo vamos reutilizando. También es un buen aislante acústico e incluso de campos electromagnéticos. Debido a que es un material muy denso, pues nos va a ayudar a aislarnos de la acústica. Es un material antiestático, no atrae el polvo, al contrario de los materiales sintéticos que decíamos que nos generaban estas cargas electrostáticas, pues con la arcilla pues no es así. Es un material también muy sensitivo, lo podemos aplicar con las manos, aparte que es muy divertido y a los niños les gusta mucho pringarse. Es un material lúdico y además es saludable, o sea, hay muchos tratamientos de belleza que se basan también en la arcilla, debido a las propiedades que hablábamos, estas laminares de absorber tóxicos, y además estéticamente es un material que nos va a generar una luz muy, muy agradable, ¿no? La reflexión que nos proporciona. ¿Vale? Entonces ahora sí, me parece que ya una vez conocidas todas las ventajas, que no son pocas, también debemos conocer las desventajas para tenerlas en cuenta. La principal, una de ellas es que es un material no estandarizado. Como hemos visto, es fruto de la descomposición de una roca, ¿no? Con lo cual, y el desplazamiento por el territorio. Entonces, en función de dónde sea la extracción, puede variar el material. Esto significa que no se puede dar una receta fija. O sea, siempre vamos a tener que hacer pruebas, porque un mismo material puede variar con el tiempo. Extraído incluso de la misma cantera, podemos encontrarnos con que nos pueden variar las propiedades y tenemos que siempre ir haciendo pruebas. La limitación más importante quizá es la que no admite la acción directa del agua. O sea, la arcilla va a regular la humedad, tiene una capacidad de absorción vapor de agua muy grande, pero la acción directa del agua no la soporta. O sea, si le aplicamos un chorro de agua, lo que vamos a hacer es que la vamos a degradar, ¿no? Entonces, básicamente, luego veremos que todos los procesos de estabilización que se le hacen a las arcillas, la mayoría es para conseguir esta resistencia al agua, que es lo que no tiene. Cuando la tenemos que poner en zonas donde le puede afectar el agua, como puede ser en el exterior de una fachada, en un baño o en alguna zona que
que tengamos miedo de que se pueda mojar, ¿no? También a la hora de aplicarla, como básicamente el agua es el material que nos va a facilitar la plasticidad de la arcilla, pues no podremos trabajar con temperaturas muy bajas, sobre todo cuando haya peligro de congelación, porque si no se nos congelaría el agua y se nos estropearía, se nos agrietaría se nos debilitaría, ¿no? Y también si lo aplicamos en periodos de que hace frío y le añadimos fibras, lo que conseguiríamos es que esté mucho tiempo la fibra mojada y tarde mucho en secar, con lo cual puede haber también peligro de putrefacción de las fibras. Entonces, si trabajamos con materiales con fibras, como pueda ser adobes o demás, tenemos que trabajar en épocas cálidas. Vale, otra limitación importante es que se contrae cuando se seca. El secado es por evaporación de agua, entonces cuanta más agua lleva, y el tipo de la arcilla se nos va a caer más o menos. Por eso las técnicas que ahora veremos, las que son más húmedas, como pueda ser el adobe o el cop u otras, le tenemos que añadir fibra, porque son técnicas muy plásticas, llevan mucha agua, entonces vamos a tener mucha contracción, vamos a necesitar añadir más fibras. En otras técnicas más secas, como puedan ser la tapia o demás, pues vamos a hacerlo sin fibra, ¿vale? Pero es muy importante. También se contraen, el tema de la contracción es muy delicado, porque una tapia también se nos puede agrietar. Entonces hay que tenerlo en cuenta en la contracción de la arcilla, ¿vale? Otra desventaja sería que podría llegar a soltar polvo según qué tipo de revestimiento, pero lo podemos resolver fácilmente. Y otra desventaja que no la veo muy importante, supongo que se irá solventando con el tiempo, es que encontramos pocos profesionales, ¿no?, con experiencia en el tema, pero bueno, yo creo que es más por desconocimiento que no por la dificultad del material, porque con las cualidades que tiene no ha de dar mucho miedo, ¿no?, trabajar con tierra arcillosa. Vale, ahora vamos a ver las técnicas que hay. Ya os he adelantado algunas, pero las voy a clasificar un poco en función del estado de humedad que tiene la tierra. O sea, si trabajásemos la tierra en estado seco, podríamos hacer unas técnicas como, por ejemplo, excavar. Podríamos hacer unas cuevas o una técnica básicamente en excavar la tierra. Podría ser una opción. Otra opción puede ser llenar. Hay unas técnicas que se basan en tener un molde, irlo llenando de tierra o incluso de otro material según el molde, como por ejemplo el superadobe. La técnica del superadobe serían unos sacos de fibra que vamos llenando y vamos dándole la forma. O otra opción en estado seco sería cortar. Si tuviéramos una cantera con una arcilla suficientemente plástica que se pueda cortar, pues también podríamos sacar unos bloques. No es muy habitual, pero es una opción. Lo más habitual ya es trabajarla en estado húmedo, ¿vale? Cuando tenemos aquí nos irían bien tierras poco arcillosas, o sea, tierras con más árido, con menos arcilla, porque son técnicas de compactado. Aquí tenemos, por ejemplo, la tapia o el bloque de tierra comprimida, que viene a ser una tapia en pequeño, o sea, sería poner en un molde, en una prensa, la cantidad de tierra arcillosa necesaria, apretarlo y luego sale el bloque al instante. Tenemos el bloque por la presión, lo tenemos ya conformado, solo hay que dejarlo secar y tenemos un bloque con todas las propiedades de la arcilla, que además pesan mucho, son muy densos. Y la otra sería la tapia, ¿no? La tapia, lo bueno que tiene es que no necesitamos andamio para hacerla. Por eso es una técnica que en países pobres, por así decirlo, pues se usa mucho, ¿no? Porque como no tienen medios a lo mejor para hacer andamios, la tapia la vas encofrando por los lados y la vas compactando con unos pisones. Y luego ese mismo encofrado lo vas subiendo, o sea, y tú vas trabajando dentro de la tapia. Y entonces vas subiendo la tapia y podemos hacer paredes, y la podemos usar también decorativamente, que queda muy bonito, ¿no? Si vamos poniendo diferentes colores. ¿Qué más? Podríamos usarlo en estado plástico. Aquí sí que necesitamos tierras más arcillosas. Cuando tenemos tierras más arcillosas, como hemos dicho, tenemos más probabilidad de que se nos fisuren, nos caiga. Entonces lo que vamos a necesitar es ponerle fibra, ¿no? Por otro lado, luego nos va a propiciar
más de las ventajas que tiene la arcilla. Por ejemplo, si tenemos un muro de adobe o de COP, va a tener mejores propiedades que en una tapia, porque las propiedades al fin y al cabo nos la da la arcilla, no nos la da el árido. Entonces, cuanta más arcilla tengamos, más propiedades va a tener de absorber tóxicos, de regular la humedad, y va a funcionar mejor. En estado plástico, ¿qué sistemas tenemos? Podríamos apilar, o sea, el sistema COP se basa en hacer como unas bolas. La pasta es muy similar a la del adobe, que sería tierra, árido y paja, y haríamos como unas bolas y las iríamos poniendo una encima de otra, ¿no? Entonces podemos hacer casas, podemos hacer mobiliario, podemos hacer lo que queramos. Si hacemos un muro, se van haciendo como unas tongadas de 15-20 centímetros, se va dando la forma y luego se va cortando como una especie de sable y se va quitando el exceso de masa que luego se va reaprovechando. ¿Vale? Luego podíamos, en vez de ponerlo así en bolas, podíamos ponerlo en un molde, en pequeños moldes, que obtendríamos los adobes. Los adobes los dejamos secar y tendríamos ladrillos. Tendríamos ladrillos que pueden tener una resistencia muy buena y suficiente para construir una casa de varias plantas, y tenemos todas las propiedades que hemos visto de la arcilla cruda, que la pierde cuando cocemos el barro. ¿Qué más podríamos usar? Pues la extrusión. Podríamos coger esta arcilla en estado plástico y pasarla por un molde, o hacer un churro, o hacer cualquier geometría. Depende del molde que tengamos, pues conseguiremos la forma que necesitemos. Luego también podemos hacer morteros o revocos de barro. Y luego ya en estado líquido, no es muy habitual, pero se podría usar una técnica de verterlo en un molde. El peligro que tenemos es que, como necesitamos que no darle mucha agua, entonces hay que echarle algún tipo de fluidificante o algo para que eso se pueda vibrar y pueda quedar una pared sin que luego se retraiga mucho. Vale, luego ejemplos, no sé si casi que nos los vamos a saltar, porque históricamente, o sea, hay ejemplos desde muchos años antes de Cristo, podríamos ver cantidad de ejemplos, ¿no? Y además por toda la geografía. Y luego podemos ver ejemplos actuales y muy artísticos, incluso algunos que tenemos aquí en España, o incluso unas piscinas, las piscinas de Toro, o mañana que va a venir el equipo de Gaby Barbeta, pues también tiene un ejemplo muy bonito, que es la guardería de Santa Eulalia de Ronçana, que la tenemos muy cerca. Ejemplos modernos también los hay, ¿no? Vale, entonces nos vamos a centrar en los morteros, porque si no, no nos... Vale, el mortero, ¿de qué se compone? Básicamente se compone de agua, arcilla, áridos y aditivos. El agua, como hemos visto, es la que nos va a facilitar la consistencia. La arcilla es el ligante. Los áridos nos darán la resistencia, y luego los aditivos, en función si los necesitamos o no, pues nos van a dar pues malla, que muchas veces la necesitamos si ponemos fibra, o luego pueden ser aditivos con efectos decorativos únicamente, porque con arcilla luego veremos que podemos hacer a nivel decorativo lo que queramos, ¿no? Entonces, en función de la cantidad que tengamos, podemos tener pues un barro más arcilloso, más limoso o más arenoso. En principio, teniendo arcilla, luego siempre se puede acabar de modificar en función de la técnica que vayamos a usar. Lo que sí que es muy importante es la granulometría. O sea, un mortero con una buena granulometría y poco aglomerante nos va a ser mucho más fuerte que un mortero que tenga mucho más aglomerante, pero con una mala granulometría. ¿Por qué? Porque al final lo que tenemos que conseguir son muchos puntos de contacto. Entonces, si tenemos una granulometría muy variada, el ligante, que es la arcilla, que es muy pequeña, lo que nos va a hacer es que se nos va a meter en los sitios más pequeños. Cuantos más puntos de contacto tengamos, más capacidad de cohesión vamos a tener. Entonces, lo que necesitamos es tener una granulometría muy variada. O sea, lo que se diría tener un índice de vacío muy reducido. El índice de vacío sería todas las partículas de aire que nos van a caber dentro de nuestra granulometría. Si cogiéramos la mezcla y la secásemos y la llenásemos de agua, todo el agua que cupiese para cubrir esta masa, pues sería proporcional al índice de vacío, que interesa que sea lo más pequeño posible. Entonces tendremos que no solo tener arcilla, sino fijarnos mucho en hacer una buena granulometría del árido. ¿Qué tipos tenemos? Tenemos los revocos, tenemos el puro,
donde la arcilla es el único aglutinante, y luego, como os comentaba antes, están los estabilizados. Pero eso significa que cogemos a nuestra mezcla y aparte de la arcilla, como ligante le vamos a añadir un conglomerante o más conglomerantes para mejorar, pues bueno, básicamente la resistencia al agua es lo que vamos a ir buscando. Luego ya veremos qué tipo de conglomerantes le podemos poner. Los requerimientos que le vamos a pedir a nuestro revoco de barro, el primero es que se agarre al soporte, entonces necesitamos una buena adherencia. La adherencia la conseguimos con un soporte rugoso, es mecánica la adherencia, ¿vale? Porque ya hemos visto que no hay un fraguado, sino que hay un secado. Entonces, cuanto más gruesa sea la capa que vamos a poner, más rugoso más rugoso tiene que ser el soporte para poder aguantarla. También tiene que estar húmedo, limpio y ser absorbente, ¿vale? Sobre todo absorbentes y para capas más finas, porque si tuviéramos una rugosidad muy grande, al final si no fuera absorbente, pues podríamos también aplicarlo. Lo siguiente que le vamos a pedir es la resistencia y la durabilidad, ¿vale? Entonces necesitaremos, con todo lo que hemos visto, de hacer una buena granulometría y una buena mezcla, pues hacer pruebas y ver cuál es la que se comporta mejor. ¿Vale? Y también necesitamos una baja contracción y fisuración. O sea, para eso podemos añadir fibras y tenemos que seleccionar la arcilla también, la cantidad de agua y si hace mucho calor y lo requiere la técnica, también tenemos que conseguir un secado lento. No podemos dejar que nos seque demasiado, ¿vale? ¿Qué tipos tenemos? ¿Vale? En primer lugar, tenemos el revoco base, que sería el primero que aplicaríamos. Tenemos un soporte, una pared. Lo primero que aplicaremos será el revoco base. El revoco base tiene un grosor importante, normalmente a partir de 1 centímetro. Y podríamos llegar en tongadas de 3-4 centímetros al grosor que quisiéramos, mientras tuviéramos garantizada la transmisión de su peso, porque es un material que pesa mucho y estructuralmente le demos un soporte, podemos llegar a los grosores que queramos, ¿vale? Bueno, ya hemos comentado, pesa mucho y ya es mecánica. Necesitaremos ponerle fibra, porque al darle grosor lo que nos va a hacer es que nos va a retraer mucho, entonces no queremos que fisure y le vamos a poner fibra. Básicamente paja es lo más habitual. La granulometría tiene que ser variada, como hemos comentado, y el área podemos ponerlo hasta de la mitad del grosor total que le vamos a dar al revoco. Nos va a servir para homogeneizar la superficie. Si tenemos una superficie irregular, el revoco base, y en algunos casos más extremos añadiéndole fibras más largas, puede llegar a tapar irregularidades importantes. Y le vamos a ir dando forma hasta conseguir la forma definitiva, porque luego las capas siguientes no le van a dar forma. La forma ya definitiva la tiene que tener la base, porque las siguientes son muy finas y lo que van a hacer es un acabado. ¿Vale? En función del tipo de acabado que queramos, lo vamos a dejar más o menos rugoso. Incluso puede ser un acabado el revoco base también. Luego veremos que, bueno, tenemos aquí ejemplos y si lo vamos puliendo, pues también lo podemos dejar como un acabado y queda muy bonito. ¿Vale? Tenemos, bueno, incluso si tenemos pequeñas fisuras a la hora de secarse y no son estructurales, sino que son muy superficiales, luego con el fratasado que haremos las vamos a eliminar y no suponen ningún problema. O las vamos a conservar. Si queremos poner un revoco fino encima, no nos van a molestar tampoco. Y luego tenemos los revocos finos, que son revocos que tienen milímetros, varios milímetros, normalmente de 2 a 4 milímetros. Necesitamos también una superficie sobre todo absorbente y algo rugosa preferiblemente. Lleva un arido ya muy fino y en función del tipo de arcilla que tenga nos va a permitir también pulirlo. O sea, podemos dejarlo en un acabado más rugoso o con un esponjado, o incluso lo podemos llegar a pulir. Y luego tenemos las arcillas aplicadas en pintura. Tenemos pinturas de arcillas donde los componentes son la arcilla y áridos muy finos, como pueda ser polvo de
de mármol o de cualquier otro, celulosa, pigmentos, y bueno, si la queremos espesar, le podríamos incluso cera, por ejemplo, y podríamos llegar a hacer hasta un estuco. Haríamos como una pasta de arcilla. Vale, vamos a ver cómo los criterios de aplicación. Hemos visto que con temperaturas inferiores a 5 grados mejor no aplicarlo, sobre todo si tiene fibra, ¿no? Porque lo que va a hacer es que la fibra se nos va a pudrir, incluso podemos tener peligro de que germine si hay alguna semilla y tener una planta en la pared, lo cual tampoco pasa nada porque luego se cae, pero no queda muy bien. Necesitamos un soporte rugoso, absorbente y homogéneo, o sea, debería ser homogéneo en espesor y en absorción, pero si no lo es, también con la capa, como hemos visto, podemos llegar a regularizarlo. Lo que sí que es importante es saber la dureza o la flexibilidad del soporte que tenemos, porque si tenemos un soporte deformable tenemos que hacer un revoco más deformable y con más fibra. O sea, si tenemos un revoco, si queremos conseguir un acabado duro le daremos más árido, pero si queremos un acabado más flexible lo haremos con más fibra. Entonces, si el revoco es más flexible, tendremos que hacer un revoco. Si la base, perdón, es más flexible, tendremos que hacer un revoco flexible. Si la base es rígida, podemos hacer un poco lo que queramos, porque en una base rígida podemos darle un revoco rígido o flexible. Eso ya depende de lo que queramos conseguir, ¿no? Vale, luego normalmente lo vamos a aplicar sobre paredes, sobre paja, como hemos visto, pero también lo podemos aplicar sobre cualquier superficie. Lo podríamos aplicar sobre madera si ponemos un cañizo sobre la madera. Para conseguir una buena adhesión mecánica lo que vamos a tener es que poner como un elemento de unión. Entonces el cañizo, y bien, lo grapamos y directamente ya tenemos la unión. O una malla también podríamos poner. En un hormigón, pues lo que vamos a necesitar es hacer un salpicado. Un salpicado preferiblemente yo lo haría con una cal hidráulica. Haríamos un salpicado con un árido grueso y conseguiríamos una rugosidad suficiente para que hubiera este agarre mecánico. Sobre un azulejo, sobre un vidrio, sobre metal, pues también podemos aplicar tierra. Y he traído aquí unas baldosas donde se le pone un silicato rugoso que se adhiere, y entonces, aunque no tenemos la permeabilidad, porque evidentemente el soporte ya no la tiene, pero sí conseguimos la rugosidad que nos va a permitir tener las cualidades del barro, y podríamos aplicar el barro encima de un azulejo incluso. Métodos de aplicación. El revoco base podemos ponerlo de muchas maneras. Si es una superficie muy grande lo podemos proyectar. Si es una superficie más pequeña no sale a cuenta ya traer una máquina de proyectar, y entonces lo podemos poner a mano. Lo podemos tirar con la paleta o lo podemos poner con la llana, la talocha directamente, lo aplicamos a la pared. ¿Vale? El revoco fino. La talocha, eso sí, mejor que sea de madera, porque si lo aplicamos con una metálica, lo que estamos haciendo al apretar es haciendo que todos los finos y toda la arcilla nos salga a la superficie. Entonces, si insistimos mucho, lo que estamos haciendo es debilitar el agarre. Entonces, siempre mejor de madera. El revoco fino no. El revoco fino, como es una pasada rápida y muy fina, sí que lo vamos a aplicar con una llana metálica. ¿Vale? Y la pintura pues la podemos aplicar con brocha normalmente, o incluso se podía aplicar con pistola. Vale, una vez aplicado, ¿qué le podemos hacer? Pues lo podemos alisar. Entonces el revoco base lo que tenemos que hacer es fratasarlo con la talocha de madera. Le vamos a ir dando, si se nos ha secado incluso lo podemos humedecer y lo vamos a apretar, y lo que estamos haciendo es endureciéndolo y además reduciendo las grietas que pudiesen haber quedado, y además lo estamos alisando y lo estamos dejando totalmente liso. ¿Vale? Un revoco fino, lo que vamos a hacer es, una vez que ha secado un poco, lo vamos a pasar la talocha de esponja, y lo que va a quedar es que todas las posibles irregularidades de haberlo aplicado van a quedar totalmente lisas. Entonces, si lo dejamos tal cual, nos va a quedar un acabado un poco más rústico y más rugoso, que nos puede gustar más o menos. Luego allí veréis unas muestras que os he traído.
Y según el tipo de arcilla lo vamos a poder pulir. Con una llana metálica, si le vamos dando, lo podemos conseguir una especie de estuco, pero hace falta un poco de pericia para esto. ¿Vale? Entonces el pulido, que sería la última fase, lo podemos hacer pues esto con la llana metálica, pero lo podríamos hacer también con una piedra, como la técnica del Tadelac, o lo podríamos hacer con un plástico, al final cualquier superficie, ¿no?, que nos permita sacarle brillo. ¿Pasas? Ah. Luego, ¿qué tratamientos le podemos dar a la superficie una vez acabado? Le podríamos hacer un lavado con una esponja. Si fuera con un lavado, lo que vamos a conseguir es sacarle el árido o las fibras. Si le hemos puesto fibras, es más bien un efecto decorativo. Tú lo vas lavando con una esponja que vas mojando constantemente y la vas limpiando, y le puedes sacar esa rugosidad. ¿Vale? O le puedes aplicar productos que mejoren las propiedades mecánicas o sobre todo de resistencia al agua, ¿no?, que es la limitación más grande, ¿no? Entonces podemos poner una serie de productos, ¿no?, engrudo, silicato de potasio diluido, caseína, metilcelulosa, o incluso podríamos poner ceras y aceites, pero cuidado porque aquí lo estamos impermeabilizando y perderíamos las cualidades estas que hemos hablado de transpiración. ¿Vale? Lo podemos armar también, le podemos poner cañas, cañizos, una malla. Las mallas pueden ser naturales o sintéticas, mejor naturales si es posible, o incorporar las fibras a la masa, ¿vale? Ahora veremos que a la masa le podemos añadir bastantes cosas. Vale. Cuando comentábamos los barros estabilizados, ¿con qué lo podemos estabilizar? Pues aquí lo tenemos. Lo podríamos estabilizar con cemento, por ejemplo. Estamos añadiendo otro conglomerante a la masa. O sea, estamos haciendo una masa que ya no vamos a volver a pastar. Estas propiedades de reversibilidad las vamos a perder. Pero bueno, si queremos conseguir una resistencia al agua, pues puede interesarnos. Entonces podemos añadir un 5% de cemento. Más no pondría, porque ya estaríamos hablando más de un revoque de cemento, ¿no?, que no de arcilla. ¿Vale? Este va bien para barros con poca arcilla. Si son barros muy arcillosos, lo que iría mejor sería la cal. ¿Vale? Entonces preferiblemente en pasta, si es para hacer un acabado en una fachada exterior, tiene mejores propiedades. Lo que sí, si es una época seca, vamos a necesitar cubrir, sobre todo para que se nos seque lento, porque si no se nos puede agrietar. En estos casos podemos cubrir con lonas y irlas humedeciendo, y entonces tenemos un secado más lento. Le podemos añadir también silicato de sodio diluido o productos vegetales o animales, como pueden ser engrudo de harina, savia de cactus, cal con orinas de animales. O sea, hay muchas mezclas, ¿no? Podríamos buscar y encontraríamos muchas mezclas. Incluso hay algunas que ya pierden la transpirabilidad del todo, que sería ponerle emulsiones asfálticas o estabilizadores sintéticos, ¿no? Pero a mí en principio no me gusta mucho entrar en esta dinámica de estabilizar el barro. Entonces podemos poner otro tipo de componentes sin necesidad de variar estas propiedades. Sin pasarnos, por ejemplo, podríamos poner aceite. Yo no superaría un 3%, porque aquí sí que lo que estamos haciendo es impermeabilizando el revoco. Entonces hay que tener también cuidado. Podemos poner excrementos de animales, sobre todo de vaca y de caballo. Nos mejora bastante el comportamiento a resistencia al agua, y luego una vez seco ni huelen ni son totalmente asépticos, o sea que esto no provoca problema. Luego podemos poner la paja picada, incluso podríamos ponerle hierba fresca. Y si lo dejásemos fermentar, lo tapamos con plásticos y lo dejamos un día, lo que haría sería que esa paja o esa hierba fresca nos soltaría la celulosa y conseguiríamos también una protección a la humedad importante. Luego huele un poco mal, ya os lo digo, en las manos se os van a quedar un poco apestosas, pero bueno, también se pasa. Podemos añadir también la hoja del nopal, que es la hoja de cactus machacada, como una maceración, ceniza de madera,
virutas de madera, serrín o minerales si queremos conseguir efectos decorativos. Vale, entonces tenemos aquí una comparación del revoco de barro con los diferentes revocos que tenemos. Vemos que las propiedades principales que lo diferencian, como hemos visto antes, es que el secado es natural, no va a fraguar, con lo cual es reversible, y sobre todo también el coeficiente de difusión de agua, que tiene un coeficiente muy bajo, lo cual nos va a permitir esta salida del vapor de agua, y la absorción de agua aquí sí que gana con diferencia cualquier otro material. Es un material que absorbe muchísima agua, pero no solo tiene una absorción y una desorción muy grande, sino que es muy rápida, o sea, nos lo absorbe y nos lo libera muy rápido, y nos va a ayudar a esto, a tener una humedad siempre en torno al 50%. Vale, entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Lo ideal sería utilizar el barro que tenemos debajo nuestro, sería lo más sostenible y lo mejor. ¿Vale? Entonces, en estos casos lo que tenemos que hacer son pruebas. Cogemos el barro, eliminamos la capa vegetal y cogemos la tierra que tenemos. Si tenemos la suerte que es una tierra arcillosa, pues ya tenemos mucho conseguido. Entonces lo que podemos hacer es podemos hacer un cuadro de mezclas donde en la pared vamos a poner las diferentes proporciones de arena y las diferentes proporciones de fibra. Entonces aquí ni ponemos arena ni fibra, y ponemos una cantidad de árido, y aquí vamos variando la fibra y aquí vamos variando la arena, y luego podemos hacer tantos como queramos, porque podemos variar las proporciones de áridos, o luego podríamos hacer pruebas de, bueno, al final veremos cuál se nos comporta bien, ¿no? Y luego también podemos hacer lo mismo, pues añadiéndole lo que queramos, un aceite de linaza para ver si nos resiste el agua. Podemos hacer todas las pruebas que queramos. Para ver la resistencia al agua, pues podemos coger un cacharro de estos de sulfatar o de regar, y le damos presión y le metemos un chorro durante varios minutos y vemos cuál aguanta mejor. ¿Vale? Cuando no podemos hacer esto o no queremos o no nos apetece o no tenemos tierra, siempre tenemos la opción de comprarlo, ¿no? Entonces, en este caso yo os presentaré lo que en barro os ofrece, ¿no? Los productos que tenemos desde en barro para tener todas estas propiedades. Vale, entonces son productos todos 100% naturales, sin ningún aditivo y con los componentes de claro siempre, en todo caso. Tenemos el revoco base, que es un revoco con fibra, paja de avena de 1 milímetro, hay de 1 centímetro de larga. No es más larga para poder proyectarlo con máquina, pero ya es suficiente. Entonces tiene un árido de 0 a 2 milímetros, y lo más importante es el tipo de arcilla que tiene. Es una hilita que tiene muy poca retracción y mucha capacidad de absorción. Es un barro que luego os he traído un vídeo para que veáis cómo se aplica, lo cremoso que es. Es realmente cremoso. Es espectacular, parece como chantilly, tiene unas propiedades muy buenas. Entonces, ¿pasas? Lo podemos proyectar, aquí vemos una máquina de proyectado, lo podemos proyectar sobre paredes, sobre paja, y no tiene mayor misterio. Se va proyectando y luego, ¿pasas? Luego con la talocha de madera le acabamos de dar la forma, incluso se puede reglear muy fácil, y podríamos dejarlo, como decía antes, como acabado, un mortero base que puede ser un acabado que queda muy bien. Luego tenemos también las capas finas, son capas para aplicar en 2 milímetros nada más. Tienen los colores, estos colores, porque son los colores de la arcilla con los que están hechos. Lleva un árido muy fino, hasta 1 milímetro solamente. Y luego una vez aplicada vamos a dejar secar un poquito y la vamos a pasar la esponja para alisar. Si queremos pulir podemos intentarlo, pero ahí es un tema ya un poco más delicado. Vale, luego tenemos un mortero técnico, que es el súper fino, porque cuando tenemos una obra podemos optar por el revoco base y ponerle encima el revoco fino y dejarlo de acabado, pero a veces si lo dejamos con la esponja queda un poco rugoso, y el que le guste un acabado como una pintura plástica, aunque no será tampoco así, pero tendríamos que optar por la solución de poner entre medio en revoco súper fino. Este es un mortero técnico con una arcilla, un árido también de hasta 1 milímetro, y lleva unas fibras muy pequeñas, y lo que nos va a hacer
es que nos va a dejar una superficie muy lisa. Un mortero de color no tiene mucho atractivo, pero tiene unas propiedades muy buenas para alisar y luego podremos pintar encima. Veremos aquí las muestras que os he traído con la capa fina esta para que lo veáis. Entonces luego las pinturas que tenemos, pues tenemos una serie de colores que ya vienen definidos, pero como a partir del blanco podríamos conseguir el que quisiéramos, porque haciendo pruebas con pigmentos podemos conseguir cualquier cosa. Luego a nivel decorativo podríamos hacer ya lo que cada uno se le ocurra, ¿no? Este es un ejemplo esto es una capa fina sobre caña al que se le ha añadido vidrio triturado y paja, o sea que puede gustar o no gustar, pero es un ejemplo de que se puede hacer lo que a uno le dé la gana, ¿no? Ya las capacidades decorativas dependen de cada uno. Vale, luego aparte de eso, pues no solo están las pinturas de arcilla, sino que hay de cal, de silicato, caseína, de aceite para la madera. Está el Tadelac, que es una técnica de aplicar un estuco de cal hidráulica, que queda muy bonito para los baños. Están también muy interesantes las placas de arcilla en seco, si queremos todas estas propiedades y no queremos una obra en húmedo y no tenemos tiempo de secado o en épocas que no se va a secar, pues está la opción de ponerlo en placa. Tenemos las mallas, hay herramientas, las sures para proteger madera, o sea, hay toda una serie de productos también adicionales. Los detalles también tenemos preverlos. Por ejemplo, una esquina viva con arcilla no la vamos a poder conseguir a no ser que pongamos una cantonera, ¿no? Si la queremos hacer sin cantonera, la vamos a tener que hacer redondeada. Una esquina exterior. Si es una esquina interior, pues sí, vamos a poder hacerla como queramos, o viva o redondeada. Tendremos que estudiar también la junta entre los materiales. Cuando la arcilla entregue contra un material, contra una madera, contra lo que sea, pues esta junta o la dejamos abierta y la marcamos bien, o le ponemos un perfil para que quede una junta clara, o la tapamos, pero hay que pensarlo, porque es un punto delicado que con un golpe o algo, si es una puerta, se nos podría agrietar. ¿Vale? Y luego, por último, bueno, los costes, ¿no? También tenemos que saber qué vale cada cosa, ¿no? Entonces, el mortero universal, si lo aplicamos, podríamos aplicarlo en 15 milímetros, centímetro y medio, que es un grosor más que suficiente para tener unas buenas propiedades. El coste de material estaríamos hablando de 4 euros y el coste aplicado estaríamos hablando entre 15 y 18. Si duplicamos el grosor, únicamente hay que aumentar el coste del material, porque la aplicación normalmente es la misma si lo proyectamos. La capa fina estamos hablando de unos 9 euros de coste metro cuadrado. El super fino estamos hablando de unos 6 y pico, y la pieza de arcilla en 2 manos estamos hablando de 2 euros. Aplicado 12, pero bueno, yo os invitaría a que os salga a 2 euros porque es muy fácil de aplicar, o sea que no tiene ningún misterio. Si cualquiera que la quiera probar, es muy fácil de aplicar, y las otras técnicas también son muy fáciles, o sea que es un poco de práctica. La solución completa, si quisiéramos hacer en una obra nueva o no, el base más la capa fina, estaríamos hablando de en torno a 28-30 euros, y 10 euros más si ponemos las 3 capas de la base, el super fino y la pintura de arcilla, y conseguimos un acabado mucho más liso, por así decirlo. Si queréis podemos ver algunas obras. Estas serían ejemplos de acabados en arcilla, y luego tenemos también unos ejemplos de acabados en morteros de cal, básicamente con la técnica de Tadelac, que es la que se usa para baños, cocinas, y que al final lo que acabamos haciendo es un material muy impermeable, ¿vale? Entonces tenemos en cocinas, queda muy bonito, en baños he traído ahí también alguna muestra para que veáis el Tadelac, y creo que esto es todo. Ya está. Si tenéis alguna duda. Sí, con Tadelac. Con barro no, es un mortero de cal que lo vas puliendo y y al final le vas poniendo un jabón y le vas cerrando el poro, y al final lo que te queda es una superficie impermeable. Es más delicado que no una piedra, hay que ir con cuidado también. Si hay niños y eso, no sé si es lo mejor, pero queda muy bonito. Pues nada, ahora haremos una pequeña práctica si conseguimos agua.
no hay que pasarse con el agua. Espero no haberme pasado porque si no, lo ideal es batirlo con una batidora eléctrica y no, pero como es una cantidad pequeña pues tampoco no se puede hacer a mano. Eso es la experiencia, para ver la textura. Sí, la textura es importante, sobre todo no pasarse de agua, porque si te pasas de agua tienes que añadir más material, o se te va a retraer más, o al final, y creo que me he pasado un poco de agua, lo cual... Tengo entendido que es la medida justa para que con puñado y apretas que no gotee, ¿no? Sí, 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 que pudieras cogerlo y lo lances ahí, quede pegado, que quede plastoso, pero que tenga una buena adherencia y una buena textura, que te permita trabajarlo, pero que no esté muy líquido, porque toda esa agua luego se tiene que evaporar. Bueno, creo que a lo mejor no me he pasado y vamos a tener más o menos una textura. ¿Veis ya? Lo ideal, la arcilla para coger sus propiedades necesitaría estar reposada un poco más, ¿no? Pero bueno, como esta está triturada, se consigue la plasticidad también bastante rápido. Veis que ya va quedando un material . En este caso el base, para evitar la fisuración, lo que se hace es que se le pone la fibra, pero también lleva mucho árido, o sea, tiene menos proporción de arcilla que lo que pueda ser una capa más fina. Y además tiene que ser una arcilla que no contraiga mucho al secar. ¿Qué sería? ¿Para el adobe y para la tapia también? No, en principio el adobe lleva la paja más larga. Ahora estamos hablando de... son morteros para revestimientos. El adobe es diferente. La textura sería similar, pero tendríamos más arcilla y paja más larga. Precisamente porque tenemos más arcilla. Aquí tampoco nos interesa, para el base no nos interesa que sea un mortero muy arcilloso, porque si no se nos va a agrietar. Y este mortero lo que tiene es que podemos hacer una aplicación y lo que no sé, yo creo que la textura está bien. Si alguien lo quiere tocar o quiere... Lo que había pensado, si queréis, como no tenemos ninguna pared aquí para aplicar, he traído unas rasillas. Y el que quiera aplicarlo aquí, pues lo puede aplicar. Y tenemos la rugosidad que nos la da la propia textura. Yo aquí he hecho unas muestras rápido para que veáis que queda duro, ¿eh? Este está endurecido de un día y ya si lo tocáis esto ya es una piedra, ¿eh? ¿Y de grosor más? De grosor pues tiene 1,5 centímetros, que es más o menos lo que necesitas para conseguir tener todos los beneficios estos de la arcilla. Luego si se te ha secado pues vas con esto y lo vas mojando y lo puedes ir rectificando. ¿Vale? Entonces en principio se trataba de esto, de que toquéis material. Aparte he traído también, si queréis que lo veamos, el revoco fino. Esto sería una muestra de revoco fino, o sea, este sería el base aplicado, pero claro, hay mucha gente que quiere... Este sería el base, estas serían las capas finas, ¿vale? Quedan más rugosas, porque al final le pasamos las esponjas. Si queremos pulirlo se puede pulir, ¿vale? Podemos llegar a pulirlo, pero da mucha faena y bueno, si lo sabes hacer vale, pero si lo tienes que pagar es un coste muy elevado porque da mucha faena ir puliendo ¿vale? Entonces tenemos las capas finas y luego tenemos toda la capa, toda la variedad de colores. Y lo que os comentaba del material este que se llama gecko, que es un silicato con árido que permite en cualquier sitio. Yo he hecho estas pruebas en un trozo de baldosa, poner el gecko y luego encima poner aquí he puesto un súper fino y una pintura, para que veáis que... Pero esto de ponerlo encima de baldosa, ¿qué ventaja tiene?
No, no, es llevarlo al límite. O sea, si queremos encima de una baldosa tener barro, podemos incluso una capa fina encima de una baldosa. De transpiración nada. No, que no tiene, no sé si tiene sentido o no, pero vamos, que es como posibilidades lo hay, ¿no? Lo que es lógico es aplicarlo en una pared. Vale, entonces, cuando no queremos la capa fina, que es normalmente son acabados así más rugosos, podemos ir a buscar esto, una capa súper fina que ya se deja pulir muy bien con la llana, le pasamos un poco en húmedo y le dejamos un acabado muy liso, y luego con la pintura de arcilla tenemos un acabado prácticamente de una pintura convencional. No igual, porque siempre tiene un poco de aguas y un poco de juego, pero es lo que le da la gracia también, ¿no? Entonces hay muchos colores ya, hay la gama de colores primavera, que es esta de aquí, la gama de colores tierra. Viene siempre en seco, que lo bueno que tiene es que tú puedes guardar una muestra de esta pintura y como esto no caduca, siempre la puedes volver a mezclar y reparar, o sea, te puedes guardar un saco y lo tienes allí, que eso no caduca nunca. ¿Todos estos colores son la base de las arcillas? Sí, todo esto son las arcillas, sí, sin pigmentos. Bueno, estos seguro, estos no lo tengo tan claro, los primavera, ¿eh? Tendría que mirarte la ficha, pero en teoría no llevan pigmentos, que son la gama de colores esta que tenemos ahí. ¿Es cuestión de ir a buscar la arcilla con ese color a un sitio? Bueno, estos son morteros y estos son pinturas que se comercializan. Tú puedes comprar esta pintura, son las que vendemos en barro, pero si tú quisieras hacerte tu color, podrías coger un color blanco y con pigmento intentarlo y hacer pruebas también. Y si no, lo que puedes hacer es, si tienes una buena arcilla, intentar hacerte tú tu propio revoco base, que no es hacer pruebas, es tener arcilla, tiempo y ganas. Es lo suyo, vamos. Yo os animo a hacerlo. ¿Agarra bien? Sí, ahí he puesto sobre una rasilla. Sobre una rasilla le he tenido que dar más capas, porque no agarra tan bien como sobre el superfino, que agarra muy bien. ¿Pero terminaría por saltar o se queda agarrado? No, perfectamente agarra. No, yo... Se agrieta, se cae... No sé, yo creo que queda perfecto, vamos. No hay ¿Es pintura a base de arcilla? Es pintura de arcilla. Mientras el soporte sea absorbente, no tenemos ningún problema. Si tienes un soporte aceitoso, una pintura plástica o un yeso que se está cayendo, según el soporte tiene que ser absorbente y resistente, esas dos condiciones. Para conseguir el superfino como estaría quitando áridos. El superfino es este que tenemos aquí, y si te lo quisieras hacer tú, no es más que una mezcla con árido más fino, con arcilla y árido más fino. Sí. Lo que pasa es que, claro, no es fácil. Un base que no se agriete no es fácil, por eso hay que hacer muchas pruebas, tener una arcilla muy buena, que esta arcilla es una arcilla muy buena, y entonces no es fácil, pero... Claro, a nivel económico, lo que él dice, si tú tienes tu tierra y haces las pruebas estas que has dicho, te sale a cuenta a Hombre, tienes que dedicar tu tiempo. Bueno, aparte del tiempo. Ahí depende ya, si tienes buena tierra, tiempo y ganas, pues lo puedes intentar hacer tú, y si no te sale, siempre tienes la opción de comprarlo. O el que viva en un piso no tiene tampoco muchas opciones de hacerlo, entonces siempre lo puede comprar. Entonces sí que... ¿Son ecológicos? Sí, son minerales. ¿Son minerales ecológicos? Sí, totalmente ecológicos, son pigmentos naturales todos. Sí. ¿Y este revoco ahí, por ejemplo, qué tipo de aditivo lleva esto? ¿Cuál? El base, es el que hemos visto, el base es este de aquí. Lleva árido, arcilla y paja de avena picada. Ah, ya está. Ya está, nada más. No lleva nada más. Y entonces, un momento, ¿esto es estable al agua? ¿O No. eso que decías que se puede recuperar? No, O sea, esto no es... Pues, esto no. Si ahora le aplicásemos el chorro aquel un rato, le haríamos un agujero, claro. O sea, es para interior, claro. Claro, es para interior. Para un exterior, entonces lo tendríamos que estabilizar. Lo podemos estabilizar con cal, con cemento. Pero También... si se le añade cal, se impermeabilizaría totalmente.
No. O sea, perdería las propiedades. No, la cal te sigue permitiendo la transpirabilidad, que es lo que por ahí vas, ¿no? Pero te va a modificar el endurecimiento, te va a endurecer, pero luego no lo vas a poder reamasar, o sea, lo has modificado, lo has estabilizado, pero claro, es lo que decíamos, has cambiado las propiedades, entonces ya no es reversible. ¿Se le puede añadir una capa de cal exterior? No Sí, hace falta sí, mezclarlo con toda la masa. esto sí. Esto es una buena opción. Tienes el revoco de barro y lo que sí que se hace es que se le hace una pintura de cal, por ejemplo. Podrías hacer con cal en pasta, la diluyes en agua, mitad de cal en pasta, mitad de agua y ya tienes una pintura de cal. Es el encalado que se... O si le pusieras un pequeño árido, bueno, sí, es una buena opción porque la cal es impermeable al agua, pero permite transpirar el vapor de agua. Es una solución buena. Igualmente siempre en exterior se tiene que proteger con aleros y con la propia... Sí, pero muchas veces lo que se hace es en el interior se ponen los revocos de arcilla y en el exterior se hace revoco de cal directamente. ¿Aleros te refieres al techo? Sí, claro, tienes que ponerle un buen alero para proteger de la acción directa de la lluvia. Luego, por ejemplo, si tú haces una casa entera de barro, claro, los cimientos no pueden ser de barro. No, los cimientos, o haces un cimiento convencional de hormigón o lo podrías hacer ciclópeo con piedra, como se hacía antiguamente, con piedra y un mortero de cal hidráulica para que fragüe. Sería una solución ecológica. Cal hidráulica, es verdad. Sí, porque si es aérea no te va a fraguar. La aérea carbonata necesita estar en contacto con el aire. Y la cal hidráulica es lo más parecido al cemento Portland, o sea, aunque esté debajo tapado, nos va a fraguar. Por eso si hacemos un mortero para poner ladrillos también es mejor hacerlo si lo hacemos de cal, que sea con cal hidráulica. ¿Qué más? Aquello es el Tadelac y eso es un acabado, una capa fina, en blanco. El Tadelac es un mortero de cal. Y Tadelac es una técnica, al fin y al cabo, que lo acabas puliendo con una piedra y quedan como esas aguas que quedan muy bonito. Es impermeable. Y es súper Para una cocina, para un plato de ducha, Es la como- limitación que tiene es el tamaño que se puede hacer en una jornada, porque no puedes hacer juntas. Ah, Es un material que los metros cuadrados que el operario o los operarios puedan hacer es la limitación que Pero tiene. también tendrá un límite de, o sea, pasado un tamaño, digo, Sí, no se gritará a lo hacen mejor, tamaños habrá muy un grandes. límite. Nunca he visto una pared muy grande toda de Tadelac. Suelen ser elementos más pequeños, una ducha, una encimera. Pero ¿Una se puede. encimera? Sí, de una O sea, que es cocina. duro. Sí. Tócalo, es duro, es duro. No, que si lo toco, toco. Hay varios, hay el de Marrakech que es más grueso y hay uno que el de Kradelside que es alemán que es más fino, que es el que está puesto en el ladrillo aquel. Es este. Más fino de espesor. Sí. Bueno, y el que quiera probar un poco, yo os había traído aquí para que os pringuéis, ¿no? No se trata, nadie quiera. no os queréis manchar.